Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's the one. Hassan Soleimani. We're all Soleimani. ¡Chile despertó! They shot him. Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España. Sean ustedes de nuevo bienvenidos al programa Panorama y este especial del día de hoy, con motivo de celebrarse el 25 de cada noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Con la realización de diversa comunicación, agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Y para este especial del día de hoy, como no podía ser de otra forma, hemos invitado a que nos acompañe a una mujer, colega, periodista, Sandra Hernández Acosta, quien se encuentra en Maicao, La Guajira, Colombia, al norte de Sudamérica. Buenos días, Sandra. Cálido saludo para usted, Eliezer, para Víctor y por supuesto para nuestra invitada de lujo, para todos los que hacen posible que hoy lleguemos a ustedes con este gran especial dedicado a las mujeres por y para ellas. Buenos días, Víctor Torres desde Bilbao. Buenísimos días, Eliezer, también para Sandra y para la invitada. Gracias por la invitación. Saludamos a nuestra invitada especial a esta hora en Bolivia. La hicimos madrugar, la doctora Nadia Cruz Tarifa. Ella es la defensora del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenos días, doctora Cruz. Placer para nosotros tenerla en este día tan especial para las mujeres del mundo. Muchas gracias. Buenos días, Eliezer, Sandra, Víctor, Maya. Muchas gracias por la consideración, por la posibilidad de compartir un poco lo que sucede desde Bolivia para el mundo. Gracias. Gentil, como siempre, doctora Cruz, usted. Pero bueno, hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Muchos se preguntan por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando debería ser todos los días. Se lo contamos rápidamente, y es que un día como hoy, hace 60 años, 3 hermanas fueron asesinadas en República Dominicana. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por el régimen dictatorial del entonces presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Para honrar su memoria y en defensa de los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas escogió esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay que decir que Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron 3 hermanas activistas políticas que combatieron contra el régimen de Rafael Trujillo y se les conocía como las mariposas al interior del movimiento patriótico en el que militaban. Ellas fueron encarceladas, violadas, torturadas y finalmente asesinadas un 25 de noviembre de 1960, es decir, hace 60 años. E incluso Minerva dijo, si me matan, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Es lo que podemos deducir que hoy día es cuando
las Naciones Unidas ha tomado toda esa lucha y esa tortura y ese sufrimiento de esas 3 hermanas mujeres para declarar un 17 de diciembre del 99 que este día 25 se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Doctora Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo en Bolivia, ¿cómo está la situación de violencia contra la mujer en su país? Bienvenida. Muchas gracias. Lastimosamente debemos decir que una de las problemáticas irresueltas por el Estado boliviano sigue siendo no solo la violencia, sino la situación en la que se encuentran las mujeres en el país y realmente como se encuentran en el mundo. Todavía tenemos cimentadas las bases de un sistema patriarcal y colonial donde toma a las mujeres como víctimas o como objetos de violencia, objetos de exclusión, objetos de discriminación. Problemas estructurales que Bolivia no ha podido superar a la fecha, eso hay que reconocerlo. Han habido esfuerzos institucionales muy buenos dentro de nuestro Estado, principalmente en lo que es el ámbito normativo. Bolivia debe contar con una de las mejores leyes de protección para las mujeres, de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Cuenta con norma procedimental que, si bien tiene observaciones, debería generar procesos expeditos ante las denuncias que presentan las mujeres. Además que nuestro Estado, que es autonómico, donde se preservan las autonomías, cuenta con una dispersión de competencias institucionales que también deberían haber generado una suerte de sumatoria de competencias desde los ámbitos municipales, departamentales, desde el Estado central, que tendría que tener una estructura y una suerte de funcionarias y funcionarias, servidores y servidores que van a estar al momento de prevenir la situación de violencia que viven las mujeres, pero también de atenderla cuando ellas se animan y consideran importante una denuncia para salvar sus vidas. Lastimosamente, todo esto, todo este ideario, todo este horizonte en el que Bolivia ha trabajado por bastantes años, aún no llega a resolver el problema de fondo de las mujeres. Es decir, aún tenemos a mujeres en nuestro país, a niñas y adolescentes, sometidas en ese sistema patriarcal que las excluye desde los ámbitos educativos, que las somete en las relaciones sociales familiares, que lastimosamente la sociedad genera una permisibilidad a la situación que ellas viven, a la situación de violencia que en muchos casos, en el caso de Bolivia, en el año 2020, se ha tomado la vida de 103 mujeres que no ha podido alcanzarle la protección ni la atención del Estado boliviano. Solamente como comentario, nosotros en Bolivia, justamente el día de ayer, presentábamos un informe especial sobre el deber de protección que le debe el Estado a las mujeres en situación de pandemia de COVID-19. Si la situación de las mujeres en nuestro país era preocupante y alarmante antes de una pandemia que ha generado medidas no farmacológicas como han sido las cuarentenas y el aislamiento, pues cuando ha llegado la pandemia de la COVID-19, como seguramente pasó en muchas regiones del mundo, generó mayor vulnerabilidad para las mujeres. Nosotros hemos visto cómo los escasos mecanismos que ha tomado el gobierno transitorio en nuestro país no han alcanzado a salvarle la vida a las mujeres, no han alcanzado a generar una suerte de protección a los casos de violencia, y algo que particularmente a mí todavía me duele y me preocupa como defensora del pueblo es que los casos de violencia sexual hacia niñez y adolescencia sigue siendo uno de los males endémicos que atraviesa nuestro país, sin poder encontrar respuestas institucionales, sin poder encontrar respuestas que lleguen a cambiar esa realidad. Pero un triste panorama acaba de describir usted para las mujeres desde edad temprana en Bolivia. ¿Qué políticas desarrolla el gobierno para prevenirlas, teniendo en cuenta que las cifras son alarmantes? Y obviamente desde sus competencias como defensora.
Sandra, yo creo que la situación de las mujeres que yo acabo de describir es una situación que se atraviesa en todas partes del mundo. Lastimosamente, sí, por algo la cooperación internacional se preocupa por el tema de género, por el tema de feminicidio, es porque las mujeres en cualquier parte del mundo donde nos encontremos vamos a tener similares situaciones y condiciones, tal vez con mejores respuestas estatales, pero los problemas no pasan solamente por atender la violencia, por ejemplo, sino pasan por romper estructuras o superestructuras dentro de la sociedad, y eso definitivamente lleva mucho más que una política, mucho más que un programa o mucho más que una acción del Estado. En el caso de violencia, esta específica que usted me preguntaba, en Bolivia todavía queda pendiente incorporar en la currícula escolar, por ejemplo, todo lo que es educación sexual en el marco del Acuerdo de Montevideo. Lastimosamente, y muchas decisiones dentro del país son fuertemente influenciadas por sectores religiosos o sectores de la iglesia, no con la preponderancia que seguramente yo he visto en Centroamérica, en algunos países, pero sí con una fuerte influencia que hay que todavía debatirla. Por ejemplo, nosotros como Defensoría del Pueblo hicimos una evaluación sobre una sentencia constitucional que fue un referente en nuestro país y seguramente también considerado en otras regiones, que permitía o que permite la interrupción legal del embarazo en casos determinados y que salta ciertos pasos burocráticos como procesos judiciales para las mujeres para poder acceder a esta interrupción de forma legítima, legal, en condiciones seguras, salubres, que no van a afectar su vida y sobre todo su dignidad. Lo que nosotros hemos evidenciado es que pese a existir, por ejemplo, una sentencia, existe una política a través de una resolución ministerial por parte del gobierno central. Lastimosamente, muchas mujeres todavía se les niega este servicio dentro de los centros hospitalarios. Que este tema no es ni siquiera debatido dentro de las unidades o de unidades educativas o los colegios en nuestro país. Es decir, hay un problema muy fuerte que es el tema de violencia sexual hacia niñez y adolescencia e incluso de sus mismos pares. Y es un tema que tiene que ser debatido y tiene que ser no solamente sancionado en la vía de justicia penal, sino que tiene que ser prevenido a través de otro tipo de instancias, y el ámbito educativo es el ideal y Bolivia todavía no da ese paso. Como Defensoría hemos solicitado a Educación, al Ministerio de Educación, que se pueda tomar realmente en serio, que se pueda incorporar dentro de la currícula este tema como una forma de prevenir, no lo que vaya a pasar de aquí a un año, sino seguramente podamos ir cambiando la mentalidad de las generaciones hacia futuro. Fuera de eso, en Bolivia, reitero, existen muchas normas y muchas políticas públicas señaladas o determinadas por el Estado que son de mucha avanzada, que son de un ámbito de protección y de garantía bastante amplio. Lo que pasa es que al momento de ser implementada, al momento que la mujer va y pide o quiere acceder a todo eso, se encuentra con las primeras barreras, que el personal no está capacitado, que el personal no es suficiente, que el centro de acogida no es el adecuado para ella cuando quiere escapar del sitio de violencia, que la justicia lastimosamente se demora 1 año, 2, 3, 6 años en poder sancionar al tipo que ha intentado asesinarla. Entonces, es un problema más de implementación, de cómo caemos en la realidad todo eso, y por eso como Defensoría del Pueblo queremos plantearle o estamos planteándole un reto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que si bien es un órgano emisor de normativa, y es decirle, Bolivia ya tiene muchas normas. ¿Serán necesarias algunas? Sí, por supuesto, pero evaluemos el grado de implementación y hagamos todos los esfuerzos institucionales para que definitivamente puedan implementarse todas esas normas buenas, todas esas políticas públicas buenas, porque tenemos que frenar o cambiar la situación de las mujeres dentro de nuestro país. Nadia, lo que le comentaba Sandra, lo que usted decía de las normas que existen, usted me corrige, la 348-2013, que fue de hecho impulsada también por el colectivo feminista de mujeres pluridiversas. ¿Cómo va a ser ese accionar de la Defensoría con todos estos grupos que vienen trabajando justamente que se apliquen esas normas y se desarrollen las mismas?
Como Defensoría del Pueblo, justo en la Ley 348, nosotros hicimos ya una evaluación sobre el grado de implementación, en especial sobre las medidas de protección que están señaladas, es decir, antes de la atención, toda la infraestructura institucional que deben tener para proteger a las mujeres. Es una ley muy buena. Seguramente la nueva ley modelo generará nuevos retos normativos para los estados de la región a ser incorporados, pero la 348 tiene avances significativos y si se cumpliese al 100%, definitivamente pues cambiaría la situación en el ámbito de violencia, porque el problema de mujeres es estructural. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto como Defensoría del Pueblo es que todavía falta mucho de una reorganización interna. Es decir, por ejemplo, la 348 establece obligaciones de forma lineal a todos los actores. Y ahí nosotros vemos unos actores principales a los que generalmente en estas autonomías se les ha cargado más responsabilidad, como son los municipios, que es la entidad institucional más pequeña dentro del Estado. Estos municipios muchas veces se les pide que abran un servicio para la atención de mujeres, para la atención de niñez y adolescencia, para la atención de personas con discapacidad, para la atención de personas adultas mayores, cuando tienen en sus territorios también unidades de atención a pueblos indígenas altamente vulnerables. Entonces, se le genera una serie de competencias con escasos recursos financieros, con posiblemente población meta no considerable dentro de su municipio, porque puede cambiar la realidad de un municipio a otro, y al final, ¿qué es lo que se genera? Una sobrecarga competencial que no genera que el municipio pueda responderle a todas las poblaciones de forma efectiva, de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? No respondiendo a ninguna. Eso es lo que generalmente pasa. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el tema de salud. Hay municipios muy pequeños donde se les carga mucha responsabilidad en la atención, no de referirme a atención de segundo o tercer nivel, que es la que va a requerir especialidades, laboratorios, etcétera, sino aquella que mínimamente va a tener un consultorio mínimo con un par de posibilidad de hacer pruebas o algún tipo de laboratorio, pero se le carga la misma responsabilidad al municipio más pequeño, que puede recibir solamente como ejemplo 10 millones de bolivianos al año, que al municipio que recibe 25 millones de bolivianos al año. Entonces, ese tipo de diferencias es algo que todavía falta por debatir. Yo creo que es un buen momento porque las autonomías en Bolivia son importantes en el tema de derechos humanos en cuanto a las competencias que se les delega a esas instancias subnacionales a momento de hacer efectivo y garantizar los derechos fundamentales de la población. A más de 10 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Bolivia que plantea ese régimen autonómico, allá los buenos años que tiene la ley 348, corresponde hacer un stop y señalar cuánto realmente hemos avanzado en la realidad, cuánto le hemos cambiado la vida a las mujeres y cuáles son los obstáculos que como Estado podemos seguir avanzando, podemos de alguna forma enmendar para poder seguir caminando y poder generar de forma efectiva una función que tiene el Estado y es de proteger a la sociedad. Doctora Nadia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace escasa una hora, en su mensaje especial para este día, ha dicho que la comunidad mundial necesita escuchar la voz y las experiencias de las mujeres y las niñas y tener en cuenta sus necesidades. Pero también ha dicho que si bien es cierto, hay que seguir apoyando el liderazgo de las mujeres en la búsqueda de soluciones para estos problemas, también hay que involucrar a los hombres en esta lucha. En Bolivia, ¿qué se está haciendo en ese punto exacto de educar al hombre para que no se llegue a este problema que estamos viviendo, y no solamente en Bolivia? Me parece muy importante lo que dice el secretario general, porque responde a algo que también se ha trabajado, yo creo, erróneamente por bastante tiempo y por bastantes sectores. Y es que pareciera que el problema de las mujeres solamente le incumben a las mujeres y solamente lo van a resolver las mujeres, y no es así. No es así. Y lo otro es que el sexo de una persona no define la forma de lucha o los ideales de lucha de esa persona.
Yo solamente quiero poner como un ejemplo, y lo pongo muy entre paréntesis con mucho respeto, y es, en Bolivia ha estado recientemente dirigida por una mujer. Y ha sido una de las gestiones que peor se ha tratado del tema de mujeres en Bolivia. Es en el que yo les solamente como dato, el año 2020 se declaró como el año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio y se registraron 18.464 casos de violencia y 103 feminicidios a la fecha. Esas cifras ya van a superar las que tenemos, sobre todo en feminicidio, posiblemente superen las que tuvimos el año 2019. Además, que todos los esfuerzos institucionales que deberían haber sido dedicados para el tema de atender violencia contra las mujeres, las demandas de las mujeres, peor aún, la situación de precariedad que fue más puntualizada, más puntillosa para las mujeres durante las cuarentenas que nos trajo la pandemia de la COVID-19, no fue atendida. Entonces, en esa línea, el tema de la violencia contra la mujer o de la situación de sometimiento que viven las mujeres no es un tema solo de mujeres, es un tema de toda la población, de absolutamente toda, donde los que primero deberían haber sido sensibilizados con seguridad son los hombres, porque las mujeres sí sufrimos y sí sabemos lo que es la exclusión, el machismo, la discriminación, la dificultad para acceder a un cargo. Nosotras sí lo sabemos y lo podemos discutir y podemos convencernos entre las convencidas. Obviamente siempre tenemos que escuchar desde las afectadas esto, pero sí fue, creo, un desacierto trabajar solamente desde el lado del empoderamiento de la mujer, desde la problemática de la mujer con las mujeres, y los hombres se quedaron ahí como por varios años sentados viendo cómo nosotras trabajamos por nosotras mismas, con el problema, lastimosamente, es la situación que a ustedes les ha tocado asumir en ese sistema. Ahora, en Bolivia debemos decir que falta mucho por trabajar en términos de educación de forma general. Yo reitero, uno de los problemas dentro de las violencias que duele más o que se sufre más es el tema de violencia sexual. Y en Bolivia, solo como por ejemplo, el tema de educación sexual no es seriamente introducido en la currícula escolar. Y eso es algo que todavía tenemos que debatir. Asimismo, el tema de violencias, el tema de la situación de los sistemas patriarcal, capitalista, colonial, también debiera ser planteado dentro de las unidades educativas, dentro de los muchachos que, bueno, algún día van a ser parte de la sociedad tomadora de decisiones. Pero bueno, eso todavía son retos que todavía quedan por cumplir. No olvidemos que son problemas estructurales, pero sí es necesario todavía dar los primeros, los segundos, los terceros pasos dentro de Bolivia. Bueno, usted precisamente acaba de mencionar que más de 18.000 casos de violencia se han presentado durante el último año en Bolivia. Pero ¿cómo hace la defensora cuando también es atacada? Cuando pese a su impecable trayectoria ha sido perseguida, por decirlo de alguna manera, e incluso querida desbancar de su cargo. ¿Qué mensaje le envía eso a las mujeres? Precisamente cuando fue el gobierno de una mujer que más se persiguió su cargo, su trayectoria y en este caso como mujer también. Gracias, Sandra. Bueno, dos líneas. Pese a la persecución, pese al hostigamiento que se ha sufrido en carne propia, no me considero víctima. Y lo digo con mucha humildad. Para las defensoras y los defensores de derechos humanos, este tipo de situaciones son previsibles en algún momento de nuestra vida. Más crítico o menos crítico. Ojalá que este haya sido el más crítico, en mi caso. Pero yo creo que la historia me ha puesto en el lugar y momento que me tocaba asumir, con persecución incluida. No sé por qué, pero creo que es como todo va confabulando. Yo tengo alrededor de 17, 18 años de experiencia en derechos humanos. Empecé desde muy joven, con movilización ciudadana, cuando sacamos al gobierno que trató de vender el gas en Bolivia. Desde la movilización ciudadana, yo recuerdo que iba con mi padre, era la representante de mi casa,
mi padre para ir a las barricadas, ir a las movilizaciones, porque considerábamos con el paso de los días que era una demanda extremadamente justa y que estábamos ante un gobierno que no merecía a nuestro pueblo. Pero lastimosamente, incluso en Bolivia todavía hay grupos de poder, grupos de familias y demás. Y es extraño que una persona como yo pueda estar afrontando sin tener todo ese respaldo familiar y de élites, haber podido asumir. Y yo creo que la historia comprenderá por qué una persona que no estaba comprometida con nadie más que con sus principios por la defensa de los derechos humanos, le tocó asumir uno de los momentos más duros en las últimas décadas que le tocó asumir a nuestro país. Yo me siento muy honrada y orgullosa de todo el trabajo que se hizo y también con muchas autocríticas de lo que se pudo hacer y lo que no alcanzamos o lo que no nos dio el cuerpo. Y en esa línea yo creo que es importante señalarle a todas las mujeres de que la vida nos brinda muchas oportunidades. Es más difícil para nosotras, definitivamente es muchísimo más difícil. El camino es más tortuoso, el camino genera más juzgamientos, es mucho más difícil, pero se puede. Y con las aliadas y los aliados que la vida nos va colocando y podemos ir identificando, se puede avanzar y se puede hacer mucho por nosotras mismas y se puede hacer mucho por los sueños que tenemos, por los proyectos de vida que tenemos. Y en mi caso particularmente, yo no me veo de una forma distinta a no ser una defensora de derechos humanos. Y creo que este tiempo me ha generado el reto y me ha dado también la respuesta de que sí se puede resistir a un gobierno como el que nos ha tocado asumir en Bolivia. María, en ese 18 años de lucha, de resistencia, de trabajo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, alguien también me corrigió usted, Silvia Fernández del colectivo feminista Pluridiversa decía que en Bolivia es uno de los países donde las mujeres sufren violencia de todo tipo, donde son asesinadas 2 mujeres cada día. En ese balance que ha pasado del gobierno de facto de Áñez, se dio la vuelta al mundo la imagen de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, vejada por la turba, y también se dieron vídeos de todo tipo de violencia contra las mujeres en Pollera. O sea, ¿cuál es ese balance que has hecho? Pero también Silvia Fernández decía que en el gobierno anterior, también de Evo Morales, los avances que se han hecho, ¿cuál es ese balance que usted hace en ese marco del gobierno de Evo Morales en la lucha contra la violencia de las mujeres, teniendo en cuenta que Bolivia es creo que el segundo país que tiene más parlamentarias, es el tercer país con más mujeres en la participación política? ¿Qué avances en el marco del gobierno de Bolivia y qué se espera con el gobierno de Arce? Ya. Bueno, más allá de quién haya estado frente al gobierno, mi crítica fue muy fuerte en el caso del anterior gobierno porque se llenaron de declaraciones, se utilizó mucho la bandera de género y al final en la práctica no hubo muchos resultados. Ahora, yo creo que el Estado boliviano, el Estado como Estado, porque no hablamos solamente del gobierno nacional, sino de los departamentales y subnacionales que tienen responsabilidades en esto, han generado un blindaje normativo bastante bueno. Yo reitero, o sea, en el ámbito de normativa y política pública debemos ser de uno de los países de mayor avanzada. El problema es cuando toda esta norma, toda esta política pública, sea el gobierno que esté al frente, incluso el gobierno de Arce, no logre que todo ese ideario, todo ese deber ser que nos están planteando, llegue a María Angélica Pérez, ¿me entiendes? ¿Cómo logramos? Y creo que es un reto de todos los estados, ¿cómo se logra que María Angélica Pérez, que es una mujer con escasa formación académica, o puede ser una universitaria, que vive en una relación donde todos los días es insultada, todos los días es amenazada y condicionada porque ella no se provee de sus propios recursos, o es amenazada porque le van a quitar a sus hijos y es sometida a toda una serie de violencias? ¿Cómo logramos responderle con toda esa norma y toda esa política pública a esa realidad puntual?
Yo creo que ese es el balance real. Es decir, desde el Estado han habido avances importantes, fundamentales, necesarios, que también no han sido tampoco regalo del Estado, así también demanda de las mujeres, demanda de las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Pero nuestra observación como Defensoría del Pueblo es, aún falta que ese puente que le permita a esa mujer, María Angélica Pérez, llegar a todo ese ideario que el Estado le ha prometido o que nos ha señalado. Ese sería mi balance. Lo que nos está faltando en Bolivia, y creo que en muchas partes del mundo todavía, es que todas esas promesas, todo ese ideario estatal le llegue realmente a las personas objeto de esa protección. Y eso todavía falta. Doctora Nadia, finalmente, el tiempo es nuestro peor enemigo, desafortunadamente. El mensaje, no solamente para las mujeres en Bolivia, sino para los hombres en Bolivia, en este día especial. Muchas gracias, Eliezer. Bueno, a todas las mujeres y a todos los hombres, en el caso de Bolivia, algo que todavía debe primar es la esperanza. Esperanza en poder recomponer el tejido social que la crisis nos ha dejado. Pero dentro de toda esa crisis se han develado problemáticas muy estructurales como son el racismo, la discriminación, y esto definitivamente ha dejado más atrás o ha dejado en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres. En esa línea, yo convoco a todas y a todos a poder autoevaluarnos, autorreflexionarnos y empezar en estos cambios estructurales que la sociedad y el mundo nos están pidiendo para poder tener mejores días, para poder llegar a un vivir bien, poder generar cambios desde lo individual. A todos los hombres a poder sentir y presentir en sí mismos la situación que tenemos que enfrentar las mujeres todos los días. Y a las mujeres a poder unirnos todas iguales, unirnos todas sin exclusión, unirnos todas sin que nadie esté por encima de nadie, para que podamos luchar por sociedades más justas y armoniosas para todas y para todos. Gracias. Doctora Nadia Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo en Bolivia. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial en el amanecer en Bolivia y le deseamos desde Europa éxitos en su labor, ánimos, que las mujeres en Bolivia y el mismo pueblo de Bolivia no están solos y solas. Gracias. Nuestra admiración y respeto para usted. Y bueno, Dios guíe su lucha, que no es nada fácil, en favor de las mujeres y de los derechos humanos. Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y por estar con nosotras, Nadia. Muchas gracias, Víctor, Sandra y Eliezer, a todo el programa. Muy agradecida y un placer siempre estar con ustedes. Así será siempre y usted aquí será bienvenida cuando usted lo desee, doctora Nadia Alejandra Cruz Tarifa, la Defensora del Pueblo. Muchas gracias a Sandra Costa por acompañarnos en esta primera parte del atardecer en Europa, amanecer en América, en este especial del día de hoy. Víctor Torres en Bilbao, muchas gracias. A la amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España. Vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestra próxima invitada, Rosa María Cabrera Lofte, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática de México y de la Organización Nacional de Mujeres de México. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza, y este es su programa Panorama en este especial con motivo de celebrarse hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ya regresamos.